Katy no nos va a acompañar, porque voy a explicar un poco unas experiencias personales y vamos a tratar esta meditación sobre el dolor, la meditación y el dolor. Este es un tema interesante porque en la meditación, o sea, en la vida real, siempre estamos como escapando del dolor. Lo estamos evadiendo, ya sea un dolor, pues un posible dolor mental, un miedos a cualquier cosa, ¿no? O mucho el dolor emocional que nos ha ocurrido en la vida alguna circunstancia y decidimos utilizar esa experiencia como no volver a entrar ahí y hacer cualquier cosa o muchos mecanismos que tenemos para protegernos, para defendernos de forma inconsciente, y ya no queremos entrar en ese dolor o ese posible dolor. Entonces, el tema del dolor es algo interesante porque cuando aprendemos, en vez de meterlo debajo de la alfombra, a primero darnos cuenta de que estamos con un dolor mental, un dolor emocional, un dolor físico. Bueno, el dolor mental creo que está relacionado con el tema de los miedos, ¿no? Lo que es la paranoia, porque después hay un miedo real, que es el que nos salva, el que nos pone a buena custodia, ¿no? en nuestra vida, el sentido común nos protege, pero después cuando los miedos pasan a ser algo obsesivo, nos empieza a perjudicar un montón, ¿no? Y nos dejamos de vivir la vida realmente. Entonces, cuando aprendemos a ver el miedo como una herramienta de vivir tranquilos, y aquí me viene un ejemplo, es por ejemplo, si yo tengo que hacer unos deberes, si soy un niño, un adolescente y tengo que hacer unos deberes, o soy un adulto y tengo que hacer mi responsabilidad de trabajo porque quedé para mañana en tenerlo preparado, o tengo algo pendiente porque tengo un compromiso y lo obvio no lo hago, no estoy siendo responsable con esa tarea. Lo que ocurre es que eso me va a pesar un montón. Voy a llevar una sensación corporal, emocional, como de que algo hice mal, como de que algo tengo pendiente y no sé por qué, porque a lo mejor lo dejo ahí abandonado, ¿no? Lo abandono, pero en el inconsciente me está, no está hecho, no está hecho, te van a castigar, eres culpable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta sensación de peso por no tener nuestras responsabilidades hechas es lo mismo con el miedo. Y es lo mismo, cuando las hacemos hay una sensación de limpieza, de descarga. Todo está mucho mejor. Yo puedo empezar un camino nuevo. Dejé la mochila en el contenedor. Pero cuando los miedos podrían ser, por ejemplo, esas responsabilidades que están sin atender. Cuando yo cojo a esos miedos y en vez de meterlos ahí debajo de la alfombra o meterlos en la mochila y dejarlos en el armario, en la mochila y en el armario, y voy acumulando, esos miedos dentro del armario cogen vida propia, se transforman como una especie de fantasmas. Y son fantasmas muy grandes, que cogen una envergadura, un peso, una entidad tan grande que es imposible pelear contra ellos. Llega un punto que es imposible. O la vida nos mete un batacazo y nos pone de frente con ellos, con los miedos, o realmente nosotros vamos a escoger otro camino siempre, porque podemos pelearnos con gente muy fuerte, con situaciones en la vida muy heavy, ¿no? Pero nuestros miedos son mucho más, muchísimo más grandes que cualquier pelea aquí, con cualquier persona o cualquier situación. Vamos a encontrar más recursos seguramente, ¿no? Dependiendo de la persona. Pero los miedos se vuelven muy fastidiados de lidiar con ellos, porque inconscientemente ellos van creciendo por el hecho de no ponerlos aquí, de frente. La sesión de hoy, que va en relación al dolor,
se basa un poquito en esto, en coger este miedo y traerlo en el momento presente, que es ahora. No existe nada que no esté ahora, y sentarlo conmigo, ¿no? Y como estas meditaciones que hacemos aquí son meditaciones pasivas, que están muy bien para ciertas cosas, para observar desde un lugar calmado, en una onda tranquila, y poder verlo desprendiéndome del problema. Y es muy interesante, porque es como un poco bipolar, ¿no? Puedo tener la visión del problema desde la calma. Entonces digo, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto nuevo dentro de mí, ¿no? Entonces, cuando estas meditaciones que hacemos en la postura, con mi altarcito, en un lugar protegido, si podemos a la misma hora, en una postura bioenergética con la espalda derecha, cómodos, calentitos, hoy hace un poquito de fresco y yo llevo una mantita para disfrutar de ella, cogemos y, como lo que dijimos siempre, en la segunda meditación que hicimos entramos con la respiración, que es fundamental. Podéis ir al segundo capítulo para que os enseñe a respirar. Katy nos enseñó el otro día. En la primera hacemos el tema de las posturas. Y una vez que entramos ya en la postura, en la comodidad, en la respiración, y entramos ya en una onda, entonces pues bajamos los párpados o los ponemos a 45 grados y ahí entramos a trabajar con el miedo, con el dolor, con esto todo. Y normalmente es todo un poco de vértigo, porque claro, ¿cuántos años llevamos escondiendo cosas debajo de la alfombra? Pero hoy vamos a responsabilizarnos y vamos a empezar un camino nuevo, que ya explicaré después. Tengo unas cositas aquí anotadas que os quiero explicar. La esperanza de una actitud meditativa, que es, cada vez que empezamos a meditar más, nos damos cuenta que siempre hay esperanza de cambiar las cosas. Pero eso lo incluyo ahora en un momentito. Entonces, en la meditación que os quiero transmitir ahora es que si, por ejemplo, en vez de meditar en la respiración como si iluminó Buda, como entra el aire fresco y sale el aire más calentito, y dejarse ahí, observando los sonidos, observando las sensaciones corporales, pero siempre un poco más aquí, intentando focalizar. Esta vez os propongo que, como todos tenemos mochilas guardadas, y el cuerpo es la verdad, el cuerpo somatiza un montón, el cuerpo es donde está, ya al final nos expresa diciendo, hey, hay algo que no está bien, hey, aquí me duele, hey, aquí siento ansiedad, hey, aquí siento angustia. Pues esto va a ser un poco nuestro foco, ¿vale? Va a ser donde nosotros vamos a poner nuestra atención, como habíamos hablado en las otras sesiones, no con esta mente analítica, no con nuestro juicio. Vamos a ponerlo con nuestra mente superior, que también lo vamos a explicar aquí un poquito. Y desde ahí es como si, por ejemplo, yo, para poder dar una charla delante de cientos de miles de personas, por poner un ejemplo así un poco exagerado, yo necesito, por mi carácter, sentar aquí a mi izquierda a mis miedos, saber que los tengo, saber que están ahí, saber que me van a pesar, y aquí voy a sentar a mi vergüenza, voy a sentar a mi ridículo, y todos por aquí, estos personajes todos, que normalmente están metidos en una mochila, en el inconsciente, y son los que me raptan la vida, los que me hacen no poder tomar decisiones creativas, instantáneas, como si fuera un niño, como si fuera un ser puro. Entonces, para que no me rapten mi vida, los tengo que incorporar y traerlos un poquito a la conciencia, ¿vale? Delante del telón, no detrás. Tienen que estar delante, porque si no, es muy difícil lidiar en la vida con cosas inconscientes como unos grandes fantasmas. Entonces, en esta meditación, esto va a quedar grabado en el canal de Katy de Espacio Tapuy, y cada vez que tengáis la necesidad de enfrentaros con vuestros fantasmas, que sois vosotros, no los han creado ellos solos con nuestro inconsciente, no es que realmente tengan esa envergadura,
pero en el fondo la tiene, pues venís a esta meditación y cogéis un poco de herramientas de cómo responsabilizaros de vuestra vida, responsabilizaros de vuestro destino, alquimizar y cambiar vuestro mañana a través de una herramienta tan poderosa como es la física cuántica, como es la meditación, como es la observación. Y es sutil, ¿sabes? Porque a veces estamos acostumbrados a tomar una pastilla rápida y digo, ¡wow, wow! ¿Cómo lo noto? Ya me dejó el dolor de suceder, un ibuprofeno. Pero esto no funciona así. Si nos entregamos profundamente, los resultados serán aún más rápidos. Si tardamos más, o si procrastinamos más y pasamos un poco más del rollo, los efectos serán más diluidos. Depende de nuestro compromiso. Entonces, ponemos los miedos que yo conozca, que tengo, los siento a mi lado y los tengo como presentes, como si fueran niños revoltosos, ¿vale? Y los voy a atender. Yo soy el que los va a cuidar, ¿vale? Los ponemos aquí presentes. Y si me hace falta, los pongo físicamente, con un cojín o con algo. Y después, algo que a mí me ayuda un montón es cuando entro en un estado de relajación, que ya lo hablamos en la primera sesión, que es el cuerpo, en cada expiración, lo voy soltando, 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 soltando. Lo siento y lo suelto. Normalmente cada expiración sería lo mejor. Y es como si tomara la actitud de, con este cuerpo pues, es mío y no es mío, o sea, lo voy a soltar, lo voy a dejar descansar. Y ahí me meto en la sensación corporal, y aquí es donde está lo rico. Cuando siento la sensación corporal de dolor, o de angustia, o de dolor de cabeza, me atiendo, la observo. Y la observo desde esa voluntad que yo digo, tú vas a observar esta ansiedad. Esto va a observar esta angustia. Y mi foco de atención va a estar solo aquí, solo aquí. Y ahora os voy a exponer algún caso que me ocurrió a mí, para que os hagáis una idea de la magnitud que es focalizar la energía, y es como cuando un pintor pinta un cuadro y lo pinta y coge un difuminador y empieza a difuminar los colores y como que los deja un color intenso, un rojo lo pasa a un color rojo pálido de todo, como un color muy difuminado, muy flojo la intensidad del color. Esto es todo lo contrario. Nosotros vamos a ir buscando, enfocando, agudizando nuestra atención, buscando ese dolor que está difuminado. Vamos a buscar a ver cuál es su color más intenso. Vamos a ver cuál es el epicentro. Vamos a encontrar esa puerta de ese armario que está perdida. Y vamos a abrirla y vamos a limpiar la mochila. Y vamos a ver que realmente no era un fantasma tan grande. Entonces, esto se hace con la intención que me voy a poner yo en el foco donde yo escoja, y con la atención. Meditar es muy sencillo. Lo que pasa es que a veces no tenemos la conciencia de saber qué es meditar. Es muy básico. ¿Qué pasa? Que a veces necesitamos estar con gente que tenga un poquito de experiencia para realmente poner nuestra atención al servicio de la meditación. Y cuando somos capaces de hacer 3 pasitos, el resultado es alucinante. Yo tengo visto gente que tiene meditado conmigo que realmente los cambios en 3 sesiones ellos dicen, Dios mío, pero ¿qué estado consigo? Claro, en grupo es un poquito más fácil, pero para eso estamos aquí, para acompañaros y daros alguna herramienta que todos necesitamos aprender de alguna manera para poder sentirnos. Y esto es un trabajo de pasito a pasito. No importa que leas, no importa que te digan, no importa que escuches este vídeo, importa que con lo que leas y con lo que escuches y con lo que veas, que lo pongas en práctica. Y realmente la práctica es lo único que te va a dar la conciencia de qué es meditar. O sea que utiliza todas las herramientas que tengas a tu disposición, y sobre todo las que mejor te vayan a ti para poder en tu beneficio, para llevarlo hacia adentro, para que te sea fácil, y siempre es sin
sin sacrificio extremo, tiene que ser fácil. Si es fácil, uno entra, ¡pum! Porque uno entra cuando está relajado, de una forma muy sencilla, por lo menos por esta vida. Entonces, yo quería también explicaros un poquito de dónde vengo, mi experiencia. Yo, por ejemplo, a los 14 años volví un poco loco a mis amigos porque yo tenía inquietud de meditar y yo me ponía el bolero de Ravel, que tenía mi hermano un CD, y me ponía a meditar y yo no sabía qué estaba haciendo. Realmente, yo quería meditar y no sabía por qué, realmente, ¿no? Eso fue mi primera experiencia y mi primera inquietud. Y claro, mis amigos me decían, pero tú estás chalado, ¿no? Venga, vamos a probar y tal, ¿no? A ver qué pasa aquí, a ver qué descubrimos. Después, cuando realmente dejé aquí donde vivía, mi zona de la aldea, me fui a vivir un año a Alicante y me inicié en Reiki con mi maestro y también tenía mucha inquietud con la meditación, ya me llamaba muchísimo más, era como una llamada, y me fui a conocer el mundo del budismo, del zazen, que son un estilo como japonés, bastante rígido, que es un poco lo que hacemos. Yo tengo un estilo más light, no sigo el criterio del zazen porque es muy ritualista y está muy bien, porque la mente siempre la tenemos controlada, pero lo adapté un poco a mi situación de vida. Y ahí fue un antes y un después. Ahí, de verdad, que cuando me metí en la meditación me enganché, pero de forma brutal, porque la sensación que se genera cuando uno medita de forma comprometida, o por lo menos para mí fue un antes y un después, porque se convirtió en una droga. Porque nosotros en el organismo tenemos todas las hormonas, todas las sustancias químicas que hay en la naturaleza. Podemos crear un mundo no sé, de estabilidad y de todo. El cerebro se genera todo tipo de hormonas y esas hormonas son las hormonas de la felicidad, de la tranquilidad, de la serotonina, las endorfinas, la adrenalina. O sea, están todas ahí y dependiendo el estado que consigamos en nuestro día a día, tendremos una tendencia equilibrada, una tendencia depresiva, una tendencia demasiado ansiosa, y eso se puede equilibrar con la meditación. El cuerpo solo se regula. Ahora sí, hay que entrar en un estado y la meditación nos regula, nos vuelve a un camino del medio. No nos vamos a los extremos. Y esto es un poco el objetivo, ¿no? de la meditación en general. Entonces, después de conocer la meditación, yo me metí a meditar y mi experiencia era brutal porque llegaba hasta salirme del cuerpo, me llegaba a asustar, pero era un estado de tal drogadicción, de tal estado de endorfina, serotonina, todo era una mezcla de todo que yo cada vez que podía, ¡pum!, me iba a meditar, ¿no? Y me volaba, o sea, una sensación de no estar aquí, de estar en una sensación de ingravidez, de paz absoluta, pero muy lúcido. Y claro, no todo el mundo tiene esta facilidad, ni ese es el objetivo, porque después en algunos retiros con Dokucho Villalba, que es el maestro zen aquí en España, que está en el centro de Serena, en Alicante, pertenece a Valencia, y después con Denko Mesa, una vez le dije lo que me pasaba y me dijo, no, por ahí no es, aquí. Tienes que estar presente, tienes que estar en el cuerpo, tienes que estar en la sensación, tienes que estar en el aquí ahora, pero en la tierra. O sea, de una forma más humana, más sencilla, más un poco como todos podemos acceder a ella de forma muy fácil y muy sin darle connotaciones flipadas, ¿no? O sea, vamos a estar en la tierra y vamos a tener sensaciones aquí y ahora, corporales, emocionales y todo lo que sea, pero aquí. Y a partir de ahí profundicé y siempre tuve una continuidad, ¿no? Yo les quería hablar de estas experiencias que tuve yo, del dolor. Por ejemplo, en la experiencia de una vez con un coche, tuve un accidente, volqué con un buggy y me aplasté la mano con la barra y tuve la mano, pensé que me había roto todos los huesos de la mano, y entonces yo ahí ¿qué edad tendría yo? 27 años o así, yo ya tenía una pequeña experiencia de meditación y me llevaron al hospital y yo llevaba la mano así, sin piel, bueno, un desastre. El dolor era tan grande que yo no podía parar de gritar en el coche, ¿no? Yo dije, Dios mío, que rompí la mano y esto me tiene que meter un chute directo en sangre de nolotilo o algo para calmarme el dolor, ¿no?
Pero al mismo tiempo yo decía, pero ¿cómo fui tan tonto? Pero por favor, ¿cómo me meto yo en estas historias? Y ahora me aguanto. Y yo estaba en urgencias, y yo en una silla de ruedas, y me metí en el dolor, para que os hagáis una idea, en la línea de lo que va esta sesión de meditación, me metí en el dolor y el dolor era así grande, como muy difuminado, ¿vale? Como tenía como este tamaño. Entonces yo me fui buscando con mi conciencia, con esta, buscando, y llegó un punto que el punto era pequeño. Pero esto os hablo de un tiempo de 45 minutos dedicado exclusivamente a profundizar en el dolor un poco masoquista, un poco kamikaze, ¿no? ¡Wow! A por él, no quiero un nolotil. Ahora me aguanto. Un poco masoca, ¿no? Pero bueno, era masoca pero desde un lugar como que yo sabía que en el dolor estaba la solución, algo intuitivo, es como algo que es difícil, nadie me lo había dicho. Entonces me metí de tal manera que en una hora yo no podía mover la mano y la tenía así, pero el dolor había desaparecido, por completo. Le dije, y al final le dije que no necesitaba nada. Y claro, yo no me lo podía creer, decía, Dios mío, pero qué capacidad, qué es esto que ha calmado este dolor. Las endorfinas, que el cerebro se da cuenta de que lo estás atendiendo y deja de doler, aunque no creo que vaya por ahí. Es algo, es como un poco un misterio, ¿no? La parte científica quizás sea que yo de forma consciente envié tal cantidad de endorfinas que dejó de doler, pero doler cero. O sea, nada. Solo sensación de inmovilidad y de hematoma, de edema, de hinchazón. Entonces, claro, después de esta experiencia, fui cogiendo registros y seguí con la meditación. Pero después, con el paso de los años, durante 2 años, tuve un estado en mi vida muy doloroso a nivel emocional, una ruptura. Y para mí fue muy difícil, porque para mí y para cualquiera que pase esta situación, son momentos muy duros, porque es como que llegas a un punto y no hay un precipicio y tú no tienes más registros, no sabes cómo gestionar esta situación y piensas que te vas a morir, piensas que hay un límite donde no es infranqueable. Pero esto no es cierto. Entonces, cuando llegué a este punto, mi cabeza, la mente analítica, me decía, Arturo, drógate. Y yo tenía un niño aquí, una niña aquí pequeñitos, y decía, ¿pero qué voy a drogar? Si mi responsabilidad es atender a estas criaturas y a cuidarme yo. En el fondo había mucha coherencia, ¿no? Y es como, ¿pero qué me estás contando? ¿Quién me está contando esto? Y otra voz me decía, Arturo, en un momento muy álgico del problema, suicídate, no puedes con esto. No puedes con esto, no puedes. Y yo decía, ¿pero qué me estás contando? No voy a hacer eso. Bueno, pues entonces vete junto a un psiquiatra que te dé un medicamento, una droga, que realmente te quite esta ansiedad, porque es que no puedes gestionarlo. Y claro, hubo momentos realmente que sí, que era muy difícil de gestionar. Estuve en supervisión con mi terapeuta y realmente me aislé porque yo no quería estar a nivel social con nadie, no estaba bien haciendo en el bullicio, sentía más angustia aún. Yo necesitaba venir a esta sala, sentarme y me pasé horas, días y noches sentado sin poder dormir las noches y me dormía así, en este estado. Pero claro, yo sabía que la única forma de transitar esta gravedad de dolor emocional, porque aparte cuando la emoción está muy herida, hay mucha angustia y mucha ansiedad, la cabeza no para, quizás la cabeza crea esto todo. Entonces, claro, ¿cómo sales de ahí? O sea, el instinto de supervivencia te dice, drógate, haz esto, haz aquello, no sé qué, sal de ahí, este fantasma tan grande, ¿no? Y en cierto modo esta realidad, esta situación. Entonces, la forma que yo intuitivamente sentí fue la misma que con lo de la mano. Me senté y durante meses y año y pico estuve observando mi ansiedad. En mi caso, la veía con los ojos cerrados, me sentía esta zona, y era casualmente, cuando la atendía, fijaros qué contradicción. El dolor es así. Cuando lo atiendes, se transforma en otra cosa.
y pasa de ser dolor a unas sensaciones corporales que ya se pueden sostener. Se empieza a alquimizar con la observación. Se empieza a hacer una alquimia interna. Entonces, cuanto más los observaba, yo ya podía estar aquí, con el problema o con la dificultad, pero estar bien, en cierto modo. Podía estar sereno, podía estar observando. Y claro, si no lo observaba, empezaba a estar mal, a estar angustiado, pero decía, no, Arturo, siéntate, obsérvalo. Y ahí, todo era diferente. Lo atendía ¿y qué pasó? Que aquí está la magia y es difícil de explicar, porque las experiencias son experiencias y se quedan en el cuerpo. Entonces, yo puedo explicarlo y tú te vas a hacer una idea mental de qué fue esta experiencia, pero no la vas a saber. Vas a tener conocimiento de la experiencia, pero no la vas a conocer. Esta es la gran diferencia. Del conocimiento no tienes por qué conocerlo. Y puedes hablar teóricamente desde la mente analítica, pero no puedes hablar desde una experiencia, desde una verdad, porque no la has vivido, porque no puedes hablar de ella de una forma vivencial. Entonces, lo que me ocurrió fue que después de 2 años, ya al final el tránsito ya había pasado por muchas cosas, había pasado por la fase de la ira, la fase de esto, la fase de aquello, y entonces hubo un momento, en una meditación, una noche, que yo no sé el tiempo que llevaba meditando, de tanto observar, estaba hasta en un duermevela, hubo una voz que es como si fuera, como que me penetró a nivel celular, no a nivel mental. Y esa voz me dijo unas cuantas cosas. Me dijo, tranquilo, estás completo, no necesitas nada de eso. Estás libre, puedes hacer lo que quieras. Y a través de esta experiencia, cuando tomé conciencia y vine, yo ya no tenía ansiedad, angustia, no había miedo, no había apego, sobre todo, no había resentimiento, no había miedo, no había ira, no había nada. Fue como una especie de limpieza. ¡Fua! Pero de repente fue algo que si no se vive no se puede comprender, porque es algo muy fuerte. Esto me ocurrió después, a los pocos días, otra vez, un poco más suave, pero es que todo mi cuerpo sabía que era la verdad. Sabía que era algo como cuando tienes una especie de fe absoluta o sea, nadie te puede rebatir eso porque está en tu ADN, está en tu cuerpo. Fue como una especie de inspiración, fue como una especie de mi yo superior, o el ángel de la guarda, o el Espíritu Santo, yo qué sé lo que pudo haber sido, pero se me reveló la verdad. Y esto funciona así. Nosotros tenemos aquí una parrilla, y este es el miedo. Cuando yo observo con mi conciencia, fijaros, durante 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, la conciencia cada vez lo afinamos más como un bisturí. Llega un punto que la conciencia, con la observación, coge el miedo y lo atraviesa. ¡Buah! Y cuando lo atraviesa, significa que mi mente analítica ya no pudo controlar más. Significa que mi atención y mi conciencia, que es más elevada, la sabiduría, como que está por aquí, atraviesa este miedo, esta barrera que parece infranqueable, es como un muro de hormigón armado, como 3 placas de granito así de gordas, pero con un motopico, ahí con la conciencia, con la continuidad, con la esperanza de saber que es mi único camino de salvarme. No es dormirme con pastillas, es observar el problema. Y fijaros, cuando yo atravesé esta parrilla del dolor y la pasé, detrás solo existe una cosa. Y eso es algo que se llama amor, que se llama pureza, creatividad. Podría tener muchos contextos, muchos adjetivos, pero la vivencia es algo que realmente ahora entiendo lo que pudo haber vivido Buda, que yo no pude haber vivido ni la sombra de lo que puede vivir a lo mejor cualquier lama de estos o algo de esto, ¿no? De desprenderse realmente del problema, desprenderse de esta máquina biológica, de lo que yo creo que soy y de todo esto, ¿no? Esto es esta experiencia. Cuando se atraviesa esto,
ocurre el milagro, ocurre la verdad, que le puede ocurrir a cualquier persona de cualquier cultura y de cualquier creencia que ponga el foco donde lo tiene que poner. Y lo que me ocurrió esos 15 días siguientes o 20 días es que yo cada vez que venía a esta sala, después de haber pasado 2 años en un estado caótico, angustiante, de miedo, de ira, de resentimiento, que de un día para otro, es alucinante porque fue muy continua la meditación, pero de un día para otro yo solo sentía amor. Y yo decía, yo estoy loco de la cabeza, estoy bipolar total, yo no entendía nada. Entonces, claro, yo me sentaba y me ponía solo a dar las gracias a mis padres, a mi maestro Reiki, a mis mejores amigos y a la persona con la que tuve la dificultad. Y yo decía, wow, y estaba una hora y media llorando, y clines, pero de amor. Y yo no me entendía nada. Entonces, claro, pedí cita a mi sesión de terapeuta y le dije, oye, que me estoy volviendo loco, que estoy en una situación que estoy un poco esquizofrénico porque no paro de llorar, no paro de dar las gracias, siento un amor tremendo que yo no me cabe en el pecho y tal. Y después hablé también con una lama tibetana, una amiga mía, María, que está en Madrid, y me dijo que se me había abierto la compasión por esa situación de observar y observar y observar. Por lo tanto, gracias a este dolor tan grande que enfrenté con la conciencia, al atravesarlo, tuve el regalo, detrás del dolor existe un regalo tan grande para nosotros que cuando solo se puede entender cuando se vive, y ese regalo para mí fue, primero, liberarme, soltar algo que ya no funciona, que está caduco, que está podrido, que me va a hacer mucho daño a mí, a todo el mundo que está a mi alrededor. Uno no tiene la capacidad de saber cuándo es ese momento a veces, ¿no? Y se apega y se aferra. Y tuve esa bendición de poder ser libre. Después, también se me despertó en esos momentos la compasión, que es comprender que el otro tiene sus dificultades, comprender que el otro está metido en su propia miseria y yo sí, yo tengo que ponerme en mi sitio, con mis límites, hasta aquí, este es mi espacio personal y esto es lo del otro, esto lo tengo que cuidar, mi espacio personal, pero lo del otro lo dejo para el otro, no me engancho con el otro. Y esto lo aprendí también de una forma integrada, no mental, sino más integrada en relación con esto. Y ahí fue cuando realmente pude ver la vida con los colores del arco iris, o sea, con más luz, con más claridad, con más esperanza, con más ganas de hacer cosas para mí, con una situación muy indescriptible de forma positiva. Realmente la meditación cuesta, porque hay que sentarse y parar y ver hacia adentro. Y eso es algo que no nos enseñaron en esta cultura, pero realmente es la panacea, es la herramienta que es gratis, que es la más poderosa para mí y que nos va a llevar al mejor lugar de nosotros mismos. Quiero explicaros, hoy toca bastante charla, después de las sesiones nos meteremos más en la práctica, pero hoy quiero explicar unas cuantas cosas muy importantes que considero que yo sentí en esta experiencia de mi vida. Y por ejemplo, cuando medito, alguna vez, en una meditación, que lo tengo escuchado de otras formas, pero a mí me venía la sensación de el punto cero. El punto cero, estoy en el punto cero. Y yo decía, Dios, ¿qué es esto? A ver. Y mi cuerpo, porque no voy a hablar desde la cabeza, desde la mente, mi cuerpo me decía, estás en el punto cero. Y el punto cero es este momento que siempre está en cada milésima de segundo y yo puedo escoger estar ahí con mi intención y mi atención, y el punto cero significa que yo voy a cambiar mi destino cada segundo del día. No tiene por qué ser como fue hasta ahora. Puede ser muy liviano, puede ser muy fácil realmente. Y esta sensación del punto cero está bien tenerla ahí, que en la recámara, decir, hey, el punto cero. Y coger un registro de la meditación, o coger un registro de estar presente. Por ejemplo, aquí tenemos un sitio de naturaleza alucinante, y solo ven ahí, ya me quedo en el punto cero. ¡Wow! Es como, qué fácil es estar en el punto cero en un lugar maravilloso. Pero el punto cero tenemos que llevarlo con nosotros a cualquier lado.
a nuestro trabajo, con nuestra pareja, con esto, todo esto al final es como el reto de la meditación, poder llevarlo a la vida cotidiana y poder estar en este estado en la vida cotidiana, ¿no? En el mundo terrenal. Y esta es una sensación que escribí algo, que alivio, el punto cero, que alivio tener la sensación de saber que cada segundo presente, que es la meditación, tenemos en nuestras manos la posibilidad de cambiar mi futuro a mejor. Esto es algo que cuando tenemos esta sensación un poquito en las células, porque las células se paralizan, van como teniendo una cierta información y nosotros nos vamos alquimizando, es más fácil tener esta sensación de punto cero. Y también tengo aquí algo que cuando observamos voluntariamente con nuestra atención y nuestra intención de una forma incisiva en nuestro objetivo, ansiedad o esto de cualquier dolor que tengamos, transformamos aquello que atendemos. Dejamos de ver la realidad con las gafas de siempre, con la mente analítica, dedicándole segundos a la otra mente, a la creatividad, a esa mente inagotable que es la evolución. Cada día es diferente, cada día tengo una necesidad diferente, cada día es la astrología del universo es diferente. Entonces tengo esa posibilidad inagotable de la creatividad. Y donde la conciencia nos trae una verdad que es buena para todos y para todo cuando estamos en nuestro centro. Entonces tengo aquí una pequeña, para que os podáis hacer una idea de forma visual. Tenemos aquí, os lo voy a explicar así. Tenemos aquí, por ejemplo, todas las culturas que yo estuve un poquito en contacto, con el chamanismo, con el cristianismo, que es un poco mi cultura, con el Tao, con el sufismo, que realmente fue algo muy bello estar con los sufis. Yo no paraba de llorar con ellos por el tema de la apertura del corazón, era algo muy lindo, me quedé muy marcado. Entonces es como que esta es la parte de la meditación, es la mente como desde donde la observación, donde meditamos. Y este punto de aquí es como la mente pensante, la mente analítica, la mente que está muy limitada y está dentro de esto. Es como una parte muy pequeña de la conciencia. Entonces, dentro de la mente, por ejemplo, la mente analítica, está el fanatismo, que ahí están todos los fanáticos. Y ahí está muy relacionado con los fanáticos del fútbol, con la religión, con el dogma, con el yo, es que las letras estas me dicen que tengo que hacer esto. Dice, pero si eso son unas letras, tú las viviste, las experienciaste. Seguro que el que las escribió, y si estaba un poco cerca con claridad, no las interpretó así, ¿no? Porque si no es bueno para todos, es que no está bien. Y después, con la identificación. Yo es que soy bueno, yo es que soy esto, yo es que soy malo, yo es que eso, la mente esta, ¿no? Y después, cuando nos ponemos a meditar, es un poco el misticismo, es la gente que quiere profundizar en la verdad, ¿no? Que es esto todo, y esto se accede desde otro lugar, no desde la analítica. Entonces, aquí está la verdad, una verdad que es para todos, es como una ley que funciona siempre y que cada uno tenemos nuestro mundo, pero que hay una información ahí como la que se revela cuando uno hace meditaciones, que llega esta información que me pasó a mí en aquella situación. Está la experiencia y está la desidentificación. Esto es importante. Cuando yo me observo desde ese lugar, realmente no puedo identificarme con un personaje, porque si observo, no soy, simplemente estoy ahora. Y esto lo entendemos cuando vamos entrando en la práctica. Bueno, hoy os estoy dando un montón la tabarra de tanto hablar, ¿verdad? Entonces yo os propongo que utilicéis un poquito esta herramienta para rescatar, por ejemplo, estos momentos de confinamiento, esta cuarentena, son muy buenos porque llega un punto que estamos en casa y está ahí algo dando vueltas que ya no podemos gestionarnos, y es bueno coger y observar ese movimiento, esa ansiedad, esa angustia. En estos momentos es muy, muy buena porque nos sentamos, nuestro altar,
nuestra posición, nuestra respiración, vamos por orden, ¿vale? Vamos a seguir los pasos ritualmente, para que nuestra mente vaya bajando revoluciones y no nos diga, ¡joder, vete de aquí, haz aquello, haz lo otro! Vamos a controlarlo. Entonces, partimos de estas bases, vamos subiendo, y al llegar aquí, nos relajamos y nos vamos al movimiento. Que tengo mucho movimiento, mucha ansiedad, más tranquilo me tengo que estar, más calmado. Y lo observo, lo observo, lo observo, lo observo. Y ahí, con cualquier tipo de sensación. Y esto es un trabajo personal, un trabajo diario, un trabajo de amor, de ternura hacia uno mismo, con calma, aceptando mis límites, no peleándome con ellos, no poniéndome más rígido, más exigente. Esto va desde un lugar de inocente, como es la observación, ¿vale? Entonces, bueno, no voy a alargar mucho más el vídeo, porque creo que podéis ir a los otros dos vídeos para poder coger un poco la onda de la dinámica de sentaros, de las partes más técnicas que hacen falta para la meditación. Hoy os hablé de mucha teoría, entonces ahora hace falta práctica. Y la práctica es un tema personal que os lo tenéis que currar. Si no, no hay unos resultados más rápidos, sino va a ser la cosa más lenta. Y meditar es algo realmente que cuando uno empieza y lo hace de forma dulce, que no queda ahí como ahí agobiado con la meditación, ya no puede dejarlo, porque es la higiene, como dije en la otra sesión, más grande que puede tener el ser humano y el acto de más responsabilidad que puede tener consigo mismo. Entonces os animo a que os sentéis en una silla, contra la pared, en esta posición, que os pongáis cómodos, calentitos, para no pensar que os rate el estado de placer, que es la meditación, y que observéis todo esto de lo que hablamos. Espero que os haya aportado un montón de información para que sepáis por dónde ir vosotros, que utilicéis toda esta para alquimizarlo para vosotros mismos, porque cada persona tiene sus experiencias y lo expresa a su manera. Yo hoy os hablé un poquito de mi experiencia de vida, entonces, bueno, espero que os valga. Y también que pongáis comentarios de las cosas, de las inquietudes que tengáis, porque a lo mejor un día hay gente que me está preguntando alguna cosita, algún día haré una sesión solo de respuestas para cosas que pueda aportar desde mi experiencia, si es que puedo responderlas, para gente que está ahí trabada en cosas que igual porque esto es muy sencillo y esto se basa en sentarse. Pero si hay dudas, intentaré responderlas. Que lo disfrutéis y que os sentéis mucho. Os deseo lo mejor. Gracias.